Pues buenos días a todas, todos y todes. Agradecemos que nos estén viendo en este pequeño conversatorio que vamos a tener el día de hoy, 28 de junio del 2021, en conmemoración al Día del Orgullo LGBTIQ+. Para este día vamos a tener el conversatorio Matrimonio Igualitario, el reconocimiento de hijas e hijos y la adopción de la población LGBT en la Ciudad de México y otras ciudades del mundo. Para iniciar, quisiera compartirles unos pequeños datos sobre este día. Pues el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBTI, se conmemora desde 1969, derivado de los actos de protesta de una redada contra la comunidad de la diversidad sexual y de género en el club Stonewall en Nueva York. Fue una acción muy importante en Estados Unidos que se visibilizó a nivel mundial y que fue parte de la lucha de esta población. En ese sentido, y desde ese acontecimiento, la lucha de este grupo de población ha sido a través de actividades y acciones que han conseguido el reconocimiento de derechos de la población LGBTI a lo largo de la historia y que día a día continúan impulsando acciones que garanticen el ejercicio de estos derechos bajo un esquema de inclusión y no discriminación. México no ha sido la excepción. El reconocimiento del matrimonio igualitario fue y sigue siendo una lucha por años entre colectivos y activistas. A nivel nacional, aún quedan 12 estados que no reconocen este derecho. Sin embargo, la Ciudad de México fue la primera entidad del país en reconocerlo y se convirtió además en la primera ciudad de América Latina en manifestarlo así en su legislación. La reforma del Código Civil del Distrito Federal de 2010 estableció el matrimonio civil como la unión libre entre dos personas para realizar la comunidad de vida, reconociendo el derecho de cualquier persona a contraer matrimonio independiente de su identidad de género y su orientación sexual. De acuerdo con la Dirección General del Registro Civil de la Ciudad de México, de 2010 al 4 de marzo de 2021, se han realizado 13.134 matrimonios de parejas del mismo sexo. 6.997 son entre hombres y 6.137 entre mujeres. Esta reforma además abonó a la garantía del acceso al derecho a la adopción de familias formadas por personas del mismo sexo. Actualmente, la Constitución Política de la Ciudad de México promueve la protección, progresividad y exigibilidad de derechos de todas las personas bajo enfoques de inclusión y no discriminación, reconociendo en su apartado H, artículo 11, los derechos de las personas LGBTI, donde reconoce la igualdad de derechos de familias formadas por parejas LGBTI con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura del matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil, dejando a ver esta como una verdadera ciudad de derechos. A continuación, le cedo la palabra a mi compañero Joseph. Muchas gracias, Dani, por esa introducción. Muy buenos días a todas y todos, al menos aquí en la Ciudad de México. Mi nombre es Joseph Medina, también soy de esta instancia ejecutora y queremos agradecer nuevamente a todas ustedes quienes amablemente respondieron a esta invitación y nos dan un poco de su tiempo para este conversatorio. También al Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México y en particular a la licenciada Berenice Vargas, subdirectora de Planeación, quien estará participando en la moderación de esta sesión. Y bueno, antes de entrar de lleno a este conversatorio, nos gustaría dar una muy breve semblanza de la licenciada Berenice. Ella es licenciada en Trabajo Social por la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Cuenta con formación especializada en derechos humanos, particularmente derecho a la no discriminación, atención a la violencia hacia la población infantil, adolescente y familiar con perspectiva de derechos humanos, género y sexualidad. Ella trabajó en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México como asesora de educación sobre derechos de la niñez. Ha realizado diversas intervenciones comunitarias en zonas de alta vulneración, con poblaciones callejeras y en formación de jóvenes en conflicto con la ley durante su labor o su paso por diversas organizaciones de la sociedad civil. También se desempeñó como jefa de departamento en el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, ¿no? Nos gustó dar esta pequeña introducción antes de cederle la palabra y, bueno, reconocer a COPRED y a la licenciada Berenice Vargas por este invaluable apoyo para esta sesión. Así que, bueno, vamos a comenzar y adelante, licenciada Berenice, tendría la palabra.
Pues muy buen día a todas, todos. Muchísimas gracias por la invitación. Quiero agradecer, por supuesto, a la instancia ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos por esta amable invitación, a Daniela y a Joel por confiar en el Consejo y en nuestro trabajo para acompañarlos con este diálogo, con este conversatorio. Y pues como bien decías, acá en Ciudad de México, muy buen día, y en las otras partes del mundo, pues no sé, ya nos platicarán si están de día, de tarde o de noche acompañándonos. Y pues quiero darle la bienvenida a nuestras invitadas e invitados, y para dar inicio, pues que se puedan presentar, que nos puedan platicar un poquito de ustedes, quiénes son, dónde viven, cuánto tiempo llevan en matrimonio o en concubinato, y después empezamos las preguntas a partir de eso. ¿Les parece bien? También comentarles que la dinámica de este conversatorio es que vamos a hacer una pregunta detonadora, y después de esta pregunta detonadora, uno de ustedes tendrá 5 minutos para responder. No es limitativo, si quieren nos podemos pasar un par de minutos, y la idea es hacer esto más una conversación, ¿vale? Entonces, si les parece bien, empezamos con la ciudad anfitriona, ¿les parece? Con Ciudad de México. Entonces le daría la palabra a Ana. Ana, mucho gusto verte, bienvenida, adelante. Hola, pues buenos días para mí, ¿verdad? A ver, pues mi nombre es Ana de Alejandro. Yo tengo 42 años. Yo conocí a la mamá de mis hijos cuando teníamos 15 y 16. Iniciamos nuestra relación cuando teníamos 25 años, y eso era por allá del 2003. Así que nosotras no pudimos tener acceso a matrimonio igualitario sino hasta 2010, y nuestra relación terminó en 2016. Pero nosotras tuvimos hijos en 2006, es decir, cuando todavía vivíamos en el pecado, así, en unión libre. Y bueno, nuestra relación terminó, todavía no concluimos los trámites de divorcio que están justo en este momento en el apogeo. Y yo llevo actualmente 5 años en otra relación, viviendo en unión libre. Entonces, pues he pasado por todos los estados civiles posibles para las lesbianas, y con 2 hijos propios y 2 hijos de mi pareja. Muchísimas gracias, Ana. Ya nos platicarás el tema también de las hijas, hijos, hijes, ¿no? Esta cuestión de las responsabilidades compartidas en el maternaje. Y bueno, en un momento que entremos en materia, entramos con todos los detalles. Perfecto, Ana, muchísimas gracias. Vamos a intercalar un poquito acá, entonces le daría la palabra a Jorge. Jorge, bienvenido. Cuéntanos de ti. Hola, hola, gracias. Bueno, pues yo vivo en Francia, vivo en París específicamente. Estoy casado desde hace 4 años, mi esposo es francés, y actualmente pues soy estudiante de Ciencia Política en la Universidad de París 8. Y pues en mi caso pues he conocido nada más el matrimonio, estamos en ello. Y sí, esa es mi pequeña resemblanza. Jorge, ¿tú de dónde eres residente? Bueno, nacionalidad, pues. Mexicano. Yo todavía no pido, no hago todavía el papeleo para la cuestión de la naturalización, pero soy mexicano y soy originario de Acapulco. Sí. Muy bien. ¿Y hace cuánto tiempo estás por allá, por Francia? Desde hace 4 años ya hace 4 años. Sí, ya voy por el 5º. Muy bien, Jorge, muchas gracias, bienvenido. Y le damos la palabra a Marlene. Marlene, bienvenida, buen día. Hola, ¿qué tal? Bueno, acá buenas noches, aquí ya son casi las 12 de la noche, pero bueno, los saludo con mucho gusto. Pues yo vivo con mi pareja, con mi esposa, aquí en Shanghai. Llevamos casadas ya 7 años. Nos vinimos a vivir aquí hace 5 años, ya casadas. Afortunadamente, bueno, pudimos hacer todo el registro en la Ciudad de México. Nosotros somos de la Ciudad de México, pero nos conocimos en Playa del Carmen. Después, justamente hace un año, están a punto de cumplir un año nuestros mellizos. Hicimos el método ropa, esto de que, bueno, yo le di mis embriones y ella tuvo el embarazo, entonces para sentirnos las dos como parte del proceso, ¿no? Digamos. Ha sido muy complicado, la verdad. Bueno, en México nunca realmente tuvimos algún problema,
pues como que nos valía si es que teníamos algún problema con la gente. Pero aquí sí ha sido muy complicado porque el gobierno chino, evidentemente con lo cerrado que es, no acepta el matrimonio gay y pues ha sido un tema. Hemos tenido que hablar aquí hasta con la embajadora, los cónsules nos han recibido, la verdad nos han tratado muy bien las instancias mexicanas, pero pues es un no rotundo. Ahora tuvimos que registrar a los bebés con los apellidos de mi esposa, porque pues para la ley aquí en China, pues ella es la única mamá, ¿no? Aunque sean mis, digamos, mis genes. No tiene pues para ellos nada que ver y tuvimos casi, apenas les dieron los pasaportes porque tuvieron que reunirse todo el gobierno chino para hacer una consulta de este caso. Tampoco aceptan que yo vine aquí a hacer mi doctorado, entonces yo invité a Dafne y ella encantada vino y tal. Entonces es un tema también la visa para pues tu esposa, como podría ser una pareja heterosexual, porque no lo reconocen. Tuvimos la fortuna de que nos dieron una visa diferente que es de asuntos privados, que también se oye un poquito, ya sabes, un poco raro, pero bueno, nos conformamos porque con que ella pudiera estar aquí estaba bien, porque antes tenía visa de business visa y tenía que salir cada mes del país y bueno, ahora con la pandemia, pues lo bueno que ya no tiene esa visa, de todos modos ya está cerrada la frontera de China. Ay, bueno, ha sido un proceso muy largo para resumir todo esto, pero estamos esperando poder viajar a México para arreglar el papeleo de nuestros hijos. Vamos a tener que hacer un juicio, bueno, voy a tener que hacer un juicio de reconocimiento para que pues, mis hijos sean realmente mis hijos. Entonces yo la pasé muy mal, estuve pues, realmente peleándome con el consulado en China, de verdad hasta llorando de desesperación y decirles, oigan, ¿cómo es posible? O sea que ahora resulta que mis hijos no son mis hijos y aunque son biológicamente mis hijos, me están negando el derecho. Y ellos hicieron lo que pudieron. Yo al principio estaba muy agresiva con ellos, digamos, porque pues, tus hijos, y después vi el apoyo. Realmente en ellos no está, es como la misma cónsul me lo dijo aquí, es cuando la realidad ha superado todas las expectativas o todo lo que hay escrito, ¿no? En los derechos humanos. Entonces, hicieron lo que pudieron, pero el marco, bueno, lo que me explicaron es que si ellos se rigen de las leyes del país donde tú estás residiendo. Por ejemplo, cuando están en Madrid, por eso es muy fácil para la embajada mexicana, pues registrar a los hijos o no. Pero bueno, en mi caso no y estamos bien. Pero esa es mi breve, según yo, reseña. Pues muchísimas gracias por compartir, Marlene. Seguramente van a surgir muchas dudas respecto de este proceso que nos comentas. Por un lado, me parece que es un parteaguas justamente para modificar, ¿no?, las prácticas y las leyes en otro país. Ustedes van a ser el ejemplo viviente de la necesidad de reformar leyes y al mismo tiempo, pues, hacernos pensar que aunque los derechos son universales, ¿no? Siempre la regla o la ley formal, digamos, nos dice a veces que esa universalidad no se cumple, ¿no? Y entonces ahí está justo el gran reto. Muchas gracias por compartir, Marlene. Ahorita seguimos platicando de tu arduo proceso. Joel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, Joel. Cuéntanos de ti. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, buenas tardes. Gracias por invitarme. Lo siento por mi background. No encontré otro lugar un poquito más tranquilo. En este momento no estoy en Ljubljana, estoy de vacaciones, lo cual, pues por eso es que es un poquito de mar atrás y así. Pues nada, yo me mudé a Eslovenia. Mi pareja es esloveno, nos conocimos en Cancún hace 14 años y bueno, desde que nos conocimos decidimos que íbamos a vivir ya sea primero en México o en Eslovenia. Ganó Eslovenia por la cantidad de tiempo, perdón, que tenía el negocio de cada uno y pues nada, enfrentamos muchos contratiempos, como por ejemplo en ese tiempo no era un registro de pareja,
pero no era matrimonio como tal cual. De hecho, no lo reconocían. Eso se reconoció aproximadamente hace como 4 años en Eslovenia, que fue toda una lucha. Adopción aún no, nosotros no tenemos contemplada pues en este momento adopción, pero pues también que nos digan que no podemos es algo que a nosotros nos pone así como un poco como nerviosones, pero pues bueno, ya llegará el punto. Primero yo me mudé y lo que hicimos, que fue lo más fácil, que en muchos casos es siempre das la vuelta y más en estos países, por ejemplo, este país que es, aunque es parte de Unión Europea, tienen euro, la gente son muy amables, muy civilizados, siguen teniendo todo este rollo del socialismo, de lo que era, un país de ex Yugoslavia, y toda esta mentalidad sigue siendo muy, muy cerrada. Y por ejemplo, para las nuevas generaciones ahora todo es más fácil, pero para las generaciones anteriores siguen teniendo como, eh, siguen siendo como muy, vamos, muy cerradas, que no puedes realmente, por ejemplo, matrimonios, hay una cláusula en la cual, que ahora yo estoy enfrentando porque solicité la nacionalidad eslovena, es que estamos juntos, pero no casados. No tenemos los mismos derechos de que tiene un hombre y una mujer, porque no, para ellos no somos considerados como familia. Somos un contrato solamente. Y pues bueno, eso siempre, aquí siempre debes dar vueltas. Yo supongo que la mayoría de países, de entrada, en tu país tienes muchos peros y siempre eso es burocracia que siempre te hace todo mucho más largo. Si no estás en tu país con un idioma que entiendes, pero ya cuando se trata de cosas más legales ya se vuelve un poco más complicado. Pues bueno, ahorita estamos en ese proceso de que yo obtenga la nacionalidad y que pues que ya después de ahí ya veremos. Y eso fue, eso fue hace 14 años que fue que comenzamos como que digamos toda esta aventura. Eh, he tenido, pues solamente el conozco el matrimonio, no he estado, no me he divorciado. Y pues nada. Muchas gracias, Joy. Qué gran reto. Perdón, un segundo. Ya saben que uno abre el micrófono y los perros ladran. Disculpen ustedes. Pues bueno, eso, pues es un gran reto y justo de eso queremos que nos compartan. Le quiero dar la palabra a Ana con esta primera pregunta. Digo, y ustedes nos hablaron un poquito de lo que está sucediendo, pero entrar más en detalle. Es decir, ¿cómo ha sido, por un lado, contar con este derecho? La Ciudad de México sabemos que es una isla de derechos. Perdón, sí voy a tomar un segundo para callar a los perritos. Retomando un poco, preguntar justo eso. La Ciudad de México se ha reconocido, les decía ya, como una isla de derechos, es decir, estamos hablando de 11 años, ¿no?, de reconocimiento del matrimonio igualitario. Y pues preguntar, empezando con Ana, ¿cómo ha sido poder tener este ejercicio, este derecho, digamos, ¿no?, hacer válido este derecho, pero también cuáles crees que siguen siendo los retos ahora? Y esta pregunta, bueno, también se la haría cada uno de ustedes en el país donde ahora se encuentran, en el lugar donde están residiendo. Entonces, Ana, cuéntame, por favor. Mira, resulta que, como te decía, nosotras nos conocimos en 1994. Nos dimos cuenta que estábamos enamoradas en 2002 y en 2003 iniciamos nuestra relación. Y en aquel entonces para nosotras era como pensar en un futuro lejano, porque para esos años, o sea, ¿qué te puedo decir? Estaba únicamente reconocido el matrimonio igualitario en España. Te voy a decir en cuáles eran los que estaba reconocido entonces. Estaba en Países Bajos, en Bélgica, y apenas estaba negociando la posibilidad de que se reconociera en España. Entonces, pues nosotras lo que decíamos es, pues nos vamos a Canadá, porque allá había una especie de unión, como aquí es ahora ¿cómo se llama que no es? Ya ni me acuerdo. Bueno, pero este contrato entre dos personas que se quieren y que van a compartir sus bienes. Sí, la cosa esta de convivencias, la sociedad de convivencias.
Eso ya estaba en Canadá y estaba también en algunos países de Europa y justo se estaba negociando en España. Y nosotros decíamos, bueno, pues nos vamos y firmamos allá, porque se nos hacía fácil, éramos jóvenes y pensábamos que aquí la gente, para ser gay o lesbiana o tal, tenía que viajar y salirse a otras partes del mundo. Entonces, bueno, en 2003 comenzamos con nuestro activismo dentro de la visibilidad lésbica. En 2006 nos decidimos finalmente a tener hijos. Nosotras utilizamos un método combinado del FIV y ropa. Es decir, yo recibí un embrión de ella, bueno, recibí 2 embriones de ella y uno mío, ¿ok? Y al final resultaron 2, se gestaron 2 y ya que nacieron, pues resultó que eran 1 y 1. Pero estamos hablando de 2006, entonces precisamente nos tocó una situación muy similar a la que cuenta Marlene, pero en nuestro propio país. Yo era la gestante y como yo era la gestante, yo era la única madre reconocida por el Estado. Y por lo tanto, no había poder humano que la reconociera a ella como madre, por lo tanto nos fuimos por lo social. Así fue como iniciamos el blog de las 2 mamis, que fue el primer blog en español hablando de las familias lesbomaternales, dando visibilidad a lo que son nuestras maternidades lésbicas. Y pues la idea era precisamente que si en algún momento yo enloquecía y le quería yo decir, es que no eres la mamá de los niños o cualquiera de estas cosas, hubiera una constancia social de que teníamos la intención de crear una familia juntas, de que existiera nuestra comaternidad. Entonces, todo nuestro trabajo desde el momento en que nuestros hijos llegaron a este plano astral es precisamente que la maternidad de ella también sea reconocida. No fue sino hasta 2010 que pudimos acceder a matrimonio igualitario y esto ya fue cuando México se convirtió en la 14ª legislación en tener esta posibilidad, después de varios países y varios estados en Estados Unidos. Y la situación es tal cual la planteas, Bere, únicamente fue en Ciudad de México. Entonces esto nos creó una isla de derechos en esta ciudad que no era equitativa para el resto de nuestro país. Y pues resulta que nosotras somos de Monterrey. Y aunque vivíamos en Ciudad de México y aunque nuestros hijos nacieron en Ciudad de México, pues es que pasan cosas bien raras después de que tienes hijos o hijas. Te entran nostalgias y demás y nosotras decidimos regresar a Monterrey. Y en Nuevo León estaba por surgir una ley de la familia, una ley que pretendía que únicamente fueran reconocidas como familias las que fueran constituidas por un hombre y una mujer con sus hijos y sus hijas. O sea, dejaba como no familia todo lo demás. Madres solteras, padres viudos, abuelitas criando nietos, etcétera. Toda la diversidad familiar quedaba anulada. Y fue ahí donde dijimos, no, tenemos que hacer algo para detener esto. Participamos en un muy intenso activismo en aquel 2007, porque estamos hablando de, hace años. Y finalmente sí se frenó esta ley, la vetó el mismo gobernador, era una locura y no procedió. Pero es muy similar a lo que está ahorita sucediendo con el tema del PIN parental en muchísimos estados, ¿no? Son leyes que de alguna manera vienen a querernos decir cómo deben de ser las familias y cómo deben de actuar las familias. Para cuando finalmente se logró matrimonio igualitario en 2010, pues por supuesto la mamá de mis hijos y yo dijimos, ahora es cuando, y viajamos desde Monterrey a Ciudad de México a poder ejercer nuestro derecho a un matrimonio. La cosa es que con esto dimos inicio a una larga trayectoria que se ha continuado desde entonces de turismo de trámites. Existe en México un terrible caso de turismo de trámites que no podemos parar, yo creo ahora. Todavía nos quedan varios estados por concretar en el tema de matrimonio igualitario. En este momento se puede acceder a matrimonio igualitario en 23 de 32 estados y todavía nos faltan Veracruz, Sonora, Durango, Guanajuato, Guerrero, Yucatán, Tabasco, Querétaro y Tamaulipas. Entonces, pues todavía estamos por ahí en esta lucha. En 2012, pues en el tema de las buenas prácticas en torno a esto, en 2012
a nosotras se nos ocurrió que ya el tema del blog y el activismo, como lo estábamos realizando, no bastaba y continuando con el activismo virtual, pero creando redes, decidimos formar la Red de Madres Lesbianas en México, lo cual nos dio oportunidad de conocer madres lesbianas de toda la República, de todo el país, y de esta manera, pues, irnos uniendo unas a otras para poder tener acceso a litigios estratégicos y de esta manera ir logrando cada vez más. Me imagino que en la siguiente pregunta hablaremos sobre los temas de reconocimiento y demás, entonces pues lo dejo para la siguiente. Muchísimas gracias, Ana. Esto que mencionas es bien importante porque estamos ahorita en un conversatorio con otras experiencias en otros países, pero nos damos cuenta que dentro de un mismo país, ¿no? La diferencia de un estado a otro, ¿no? O sea, en el acceso a los derechos, en los procesos jurídicos, en la reglamentación, etcétera, pues ahí hay un severo conflicto. Y esto que dices del turismo de trámites es real. Yo recuerdo hace ya, no sé, serán como 8 años que me tocaba dar pláticas en lo que llamaban como un festival, digamos, en esta época de junio, y entonces lo que hacían era un tour para venir a conocer los lugares principales de la Ciudad de México y aprovechar y casarse, ¿no? Sí. Entonces venían autobuses repletos de los estados de muchas parejas homosexuales y lesbianas a casarse a la ciudad y aprovechaban para tener acá la luna de miel y armaban los kits así, ¿no? Como el paquete completo de turismo y del matrimonio, ¿no? Pues tú Entonces, recordarás, perdón la interrupción, sí, que hace 2 años con ustedes tuvimos la oportunidad en COPRED de hacer el primer encuentro de madres lesbianas, de la Red de Madres Lesbianas de México, y pues justo era para que las mamás del resto del país aprovecharan y pudieran venirse a casar a Ciudad de México. Porque incluso sí. aunque haya estados donde ya se puede acceder al matrimonio igualitario, los trámites no son tan fáciles. Y no, o sea, piden muchísimos requisitos que luego las mamás no tienen ni idea de cómo llenar. Y aquí en un 2x3 ya llegas, te casas y sales feliz. Sí, el tema es el reto cuando regresas a esos estados y de repente en la escuela no te reconocen el acta de la hija, ¿no? O de repente en el centro de salud o en el tema, otros temas, ¿no? De herencia, no sé, ahí justo vamos a hablar de estos retos también, porque Sí, me parece que esa es la dificultad, ¿no? los trámites de seguro social y los trámites de todas las demás cosas que faltan de armonizar. Totalmente, sí. Exactamente. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana. Le doy la palabra a Jorge. Por favor, Jorge, ¿cómo ha sido para ti la experiencia del matrimonio, del concubinato, donde estás? ¿A qué derechos se pueden acceder? ¿Qué derechos todavía no se les reconoce? Pues a mí se me hace algo curioso porque bueno, yo llegué aquí ya en el 2017. El matrimonio igualitario ya había dejado de ser como un tema controversial desde hace un buen rato. Yo creo que el principal año donde hubo una gran controversia, pero como a nivel completamente nacional, fue en el año 2012-2013, justo porque tal vez Francia, por el modelo como se organiza el Estado-Nación, no es federal. Entonces nunca hubo algún conteo de regiones porque aprobaban primero el matrimonio igualitario y otras no. Entonces, como fue súper centralizado desde París hacia el resto del país, también hubo una reacción también a nivel nacional de todas las regiones. Entonces fue en el 2013 cuando la derecha y la extrema derecha estuvieron tratando de impedir el matrimonio igualitario en el 2013 con la ley Tubira, de Christine Tubira, la que era ministra de Justicia en ese momento, y que también es interesante porque fue como impulsado por dentro de la presidencia de François Hollande, que era parte del Partido Comunista en ese momento. Bueno, creo que sí, todavía. Partido Socialista, lo siento, Partido Socialista de francés. Y ya en el 2017 que yo ya llegué, pues el matrimonio igualitario ya estaba asegurado. Aquí le dicen matrimonio para todos, para todes. Entonces ya estaba dentro del Código Civil, ya está dentro, o sea, ya está asegurado por la Constitución, con todos los derechos también que tiene un matrimonio heterosexual básico, tradicional, todos totalmente, la garantía de la adopción, y la única cuestión que hay diferencia tal vez con las parejas que son casadas, a diferencia de los heterosexuales, que veo que es marcadamente ahorita un tema incluso,
es la cuestión de de la asistencia reproductiva, que todavía está solamente limitada a las parejas heterosexuales en edades reproductivas, que, entre comillas, porque entonces es una cosa que, de hecho, en 2 días se va a ir al Senado eso, y en el 29 de este mes vamos a ver si hay asistencia reproductiva para parejas lésbicas en Francia que estén casadas. Pero bueno, eso es un tema diferente también. Bueno, no, de hecho va conjunto, porque también es la cuestión de los hijos. Eh, y yo aquí pues lo viví realmente ya en un ambiente interesante, porque era como una conexión con la generación de antes. Bueno, no la generación de antes, porque fue en el 2013, pero la generación que tal vez estuvo 10, 15 años luchando en Francia. Yo también acabo de llegar, entonces estaba un poco fuera del contexto, pero recuerdo que cuando me casé fue interesante porque la persona que trabajaba en el ayuntamiento nos dijo como hemos llegado y nos costó mucho llegar hasta aquí. Entonces fue muy interesante oír eso. Y me tocó de alguna manera, fue emotivo, porque ya después estuve viendo un poco más acerca del momento y sí, había unas manifestaciones a nivel nacional enormísimas que creo que de hecho se hicieron muy virales en su tiempo en el 2003 en Francia, especialmente en París, de la extrema derecha, con los colores rosa y azul, que hablaban principalmente de la cuestión de la familia, de los niños y todo esto. Pero al final, pues también con la cuestión del el activismo de los movimientos locales LGBTI, pues se aprobó eso, también la iniciativa de Christine Taubira, y pues la cuestión ya, yo personalmente, como somos una pareja joven, siento que no lo vivimos en carne y hueso, como yo lo viví en Ciudad de México, tal vez. Yo recuerdo todavía cuando se aprobó eso, y lo siento más cercano incluso, y mi estado originario no tiene matrimonio igualitario todavía, lo cual es una situación todavía a resolver. Pero ya dentro de la cuestión francesa, hay un trabajo, hay algo muy interesante, es que el matrimonio igualitario ya ni siquiera es parte de las agendas de oposición. O sea, hablamos de la extrema derecha o de la derecha. El tema, de hecho, creo que la derecha en algún momento, incluso Marine Le Pen, creo que, o sea, ya cero mención de esto, es como, realmente no se toca como tema, porque al parecer ya dentro de después hizo un estudio Irene Turri, apenas una socióloga francesa, que hizo unos análisis allí de qué tanto se había introducido la noción de las familias LGBT en LGB, especialmente porque son los hombres gays cis y mujeres cis los que protagonizan la imagen todavía del matrimonio igualitario. En la cuestión del matrimonio, de la sociedad. Y había encontrado que realmente en su estudio, pues la cuestión de los matrimonios cis gay, de hombres y mujeres, ya era una cuestión bastante integrada, por decir algo. Entonces, pues sí, ese es el pequeño contexto que puedo dar, y un poco de lo que he visto aquí también. Muchísimas gracias, Jorge. Sí, me parece que ahora el resultado justo de todo ese activismo, ¿no?, que se vio es poder, una vez que se está plasmado en las leyes, o así debería ser en todos lados, ya se deja, ¿no? Es decir, ya se ganó ese derecho y no hay por qué moverle, ¿no? Sin embargo, vemos que en otros lugares siguen viendo grupos con fuerzas muy importantes, sobre todo conservadoras, ¿no? Que, por ejemplo, en México, en los estados, siguen haciendo muchísimo ruido y siguen de alguna manera influyendo en el ejercicio de los derechos, queriendo hacer contrapropuestas o queriendo que las leyes vayan en retroceso, pues cuando sabemos que los derechos, pues finalmente una vez alcanzados, tienden a ir hacia adelante y no en retroceso, ¿no? Pero bueno, esta me parece que es una gran experiencia, y sería muy bueno hacer un análisis de cómo se logra, por decirlo de una manera, esta estabilidad en el reconocimiento del matrimonio igualitario, ¿no? Y además de manera integral, que es un poco lo que tú mencionas, ¿no? Una vez que se consigue, pues se contempla todo lo que tiene que ver con seguridad social, ¿no? Que tiene que ver con las familias, etcétera. Muchísimas gracias por esta experiencia, Jorge. Marlene, entiendo que lo que tú nos decías es que ustedes se casaron en Ciudad de México. ¿Es así?
Y ya después Sí, viene toda esta experiencia cuando se mudan. Cuéntanos un poco de esto. pues mira, en realidad nosotros vivíamos en Playa del Carmen, entonces nos casamos, ahora que estoy haciendo bien memoria, nos casamos pero simbólicamente, ya sabes, esta boda en la playa y bla, 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 pero cuestión de amor y tal, que no pensamos como tan de importancia el papelito, ya sabes, de firmar y que el registro civil, que investigamos, nos dijeron no se puede, eso fue por ahí de 2016 y dijimos, pues no nos interesa, nosotros vamos a hacer nuestra boda y tal. Para nosotros estábamos casadísimas. Obviamente ya viajamos después de eso y fue en uno de nuestros viajes cuando se nos complicó todo con la visa, que regresamos de la Ciudad de México desesperadas a querernos casar sabiendo que ahí se podía hacer. Entonces ya lo hicimos para poder gestionar todo esto de la visa. Ujú. Em, Digo, somos de la Ciudad de México, pero viviendo en playa no teníamos acceso. Eh, no lo tomamos como muy de importancia hasta que vimos las repercusiones, ¿no? Que Dafne no podía estar legalmente aquí como mi esposa. Pensamos que igual nos podían ayudar en el consulado. Fuimos y nos dijeron, no, olvídenlo, aquí no se reconoce ni lo intenten. No, oigan, pero alguna forma, ayúdenos. No, no se puede. Decidimos ir por nuestra cuenta aquí en China em, a esta oficina de visas a jugárnosla. Yo fui a mi escuela a decir, oigan, yo necesito para mi cónyuge que me den esta visa tal. Se me quedaron viendo horrible, bueno, ya se imaginarán lo que pasó ahí. ¿Cómo que esposa? Pues esposa no, que todos confundidísimos. Y yo dije, pues es mi esposa, denme el papel. Me lo dieron afortunadamente, eso fue mucha suerte porque con lo cerrado que son. Me fui directamente con ella, que nos daba hasta pena entrar juntas porque a ver qué iba a pasar. Todos risitas, todos volteándose a ver, todos desconcertados. Pero al final recibieron los documentos y nos dieron la visa. No es hasta ahora que con el problema de que no se podía registrar a los bebés, que se dijeron, oigan, ¿y a ustedes por qué les dieron esta visa? Si el matrimonio no lo reconocemos, ni les vamos a dar una visa de asuntos privados porque estén casadas. Eso no es. Es hasta ahorita que incluso ahorita tenemos ese problema porque ya amenazaron, digamos, no amenazaron, dijeron que recomendaba el gobierno chino que ya mi esposa se buscara una visa por su cuenta, o sea, diciendo que ya no la van a renovar, ¿no? Entonces, y finalmente, pues tenemos aquí una vida, nos encanta vivir aquí, la verdad tenemos todo lo que necesitamos en su momento, yo acabo de terminar el doctorado, ya estoy con mi empresa, entonces, cosas que no podemos dejar así de un día al otro, claro, que no nos gusta que nos estén haciendo todo esto y discriminando y bla, pero sabemos que hay un futuro aquí también para nuestros hijos, por lo menos queremos estar algunos años más, no sé, unos 5 años. Entonces, por eso es que seguimos aguantando, que no, pues, ¿qué te digo? Que no hacemos más escándalo del que empezamos a hacer, porque yo me puse muy agresiva con lo de consulado, con tal, me moví ahí en México, que una demanda que vamos a hacer. Bueno, yo me iba hasta las últimas consecuencias. Pero bueno, ya con hijos te das cuenta que pues puede afectar más que ayudar en nuestra situación, pero eso no quiere decir que nos vamos a quedar quietas, ¿no? Entonces también cuando escuché que estaba la convocatoria de esta plática, dije, ay, no, claro que yo tengo que decir todo lo que está pasando. De hecho, aquí en el consulado estaban muy contentos al principio porque pensaron que igual se podía hacer y dijeron, no, hombre, ustedes van a ser son la primer pareja de lesbianas, que bla, 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 y están como muy optimistas. Al final no se logró nada y pues nada, ahora con los apellidos que pues, es una tristeza, ya sabes, que siento, porque pues, no tengo ni nada de mis hijos. Mi apellido lo pusieron como segundo nombre, entonces está como chistoso. Lo que me consuela es saber que regresando a México, digo, ya lo hubiéramos hecho, pero no se puede viajar con la pandemia y regresar a China, están cerradas las fronteras. Em, Sé que tiene solución, pero no es la solución que yo quisiera, ¿verdad? Y tener que estar pasando por todo esto,
no me parece justo. La verdad es que es algo que todavía cala, ¿no? Los huesos y que no es posible que siga pasando y ya estamos que en 2021. Y bueno, yo creo que es a grandes rasgos todo esto que hemos vivido. Gracias, Marlene, por compartir, porque justo eso es hablar de la importancia del matrimonio igualitario, ¿no? Creo que muchas veces los prejuicios o los estereotipos lo ponen como una situación de moda, ¿no? O que las parejas lo quieren hacer por cumplir un rol social, sin embargo, tiene que ver con el acceso a derechos, ¿no? Y bueno, Joel, te doy la palabra para que nos puedas compartir, por favor. Uf, híjole, es que la verdad es que las historias de que cada uno de nosotros hemos vivido, si de entrada en nuestro propio país hay tantos gaps, tantos espacios que no están llenos dentro de las leyes, pues ahora como por ejemplo lo que decía que nosotros que ahora estamos casados, que no tengo derecho a tener la nacionalidad por medio de pareja, porque así es literalmente. Yo tuve que hacerlo por medio, es una mezcla entre trabajo y familia, porque hay cosas que me reconocen como parte como mi pareja y hay otras que me reconocen por medio de mi trabajo, que ya llevo trabajando 14 años, pagando impuestos, sabes, como todo eso que te dicen que mi compañera, es verdad, te enoja, te molesta, porque te dice, ¿cómo es posible que aceptas que yo te pague, que yo esté parte del sistema, pero cuando yo necesito algo, ahí sí ya, no, pero esta parte no? ¿Sabes? Es como muy... Y otra cosa que realmente que es muy, al menos aquí donde yo vivo, hay muchas cosas que realmente no tienen ni idea. Eh, por ejemplo, cuando nos casamos, primero fue el registro de pareja, de parejas del mismo sexo, nos dijeron, sí, pero debes traerme un acta en la cual diga que no eres casado. Y yo, ok, bueno, la solicito a México, un acta de no matrimonio, y luego me dijeron, sí, pero debe escribir que no estás casado ni con hombres ni con mujeres. Lo cual sí es como, a ver, si podemos utilizar un poquitito de sentido común, que aquí no se utiliza demasiado, todo es muy recto, todo es muy cuadrado, todos solamente lo siguen así al pie de la letra. Eh, y yo creo que como eso realmente en los países yo pienso que toda Latinoamérica y los países como Italia y España, no existe esa flexibilidad. No sé, por ejemplo, en Francia, yo siento que existe ese tipo de flexibilidad en las normas. Fuera de esos, como ahora, por ejemplo, estoy en Croacia, en Yugoslavia, en Polonia, incluso en Alemania se puede como siempre hay como un poquito como de esa flexibilidad que aquí, por ejemplo, donde yo decía no existe, y realmente toda la información que existe acerca de cómo registrar o cómo hacer el matrimonio entre personas del mismo sexo o personas de dos personas, no importa, da igual, no están, vamos, que las reglas ni son claras, ni son para todos, ni tampoco son, no se aplica el sentido común, que para mí es sentido común, o como para la mayoría de nosotros es sentido común. Como por ejemplo, ahora que fuimos el año pasado, no, perdón, este año fuimos mi pareja y yo, y bueno, ya que yo solicité la nacionalidad, decíamos, bueno, tú también que tengas la nacionalidad mexicana, vamos a comenzar el proceso porque sabemos que es un proceso largo. Y me dijeron, ok, muy bien, eso es fácil, que realmente no es fácil. Tú debes demandar, porque yo soy de Veracruz, uno de los estados que no tenemos aún esa ley.
tú debes demandar a tu estado para que el estado te dé un, ¿cómo se dice? A favor, un resultado a favor de que en el país de México sí se puede, pero en tu estado no. Entonces te van a dar el permiso en el cual te va a otorgar la posibilidad, te va a otorgar otro permiso para poderte casar. O sea, todas esas cosas son, o sea, tengo que demandar a mi estado para que mi estado me dé un permiso que yo sí me puedo casar porque en mi país está aceptado. Y, por ejemplo, hay otra cosa que tampoco no aceptan, que es no reconocen nuestro matrimonio aquí en Eslovenia, no nos lo reconocen como en México. Si fuera un matrimonio heterosexual, hombre-mujer, ellos sí lo podrían reconocer, aunque es exactamente el mismo documento. Y como todo ese tipo de cosas realmente sí te molesta todo el tiempo, pero es un camino que afortunadamente yo sinceramente es que yo no soy muy activista. Yo soy una persona que soy bastante pasivista y nunca casi muy pocas veces levanto la voz. Pero en este momento que yo escucho las historias de mis compañeros, digo, es que sí hace falta en mi persona. Pero pues bueno, esos son cosas ya de cada quien que lo decide, pero realmente sí nos hace falta, es un camino todavía largo el que tenemos por reconocer, no reconocer, solamente el mismo espacio que como seres humanos, independientemente. Estas son cosas que son blanco-negro y así son y deberían ser así en todo el mundo, pero no es así. Y pues bueno, para mí sigue el proceso de la nacionalidad y pues ya veremos de ver qué cosas es lo que nos dicen, porque de hecho incluso yo no lo puedo hacer más ya yo solo, tuve que contratar a un abogado para que ella hiciera todo el proceso, porque claro, es mucho más fácil que entre ellos se comuniquen que yo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no me entienden los que yo les quiero pedir. Pero pues bueno. Muchas gracias, Jorge, Joel, perdón, Joel. Muchas gracias por compartirnos estas experiencias, bueno, a todas, por compartirnos las experiencias que han tenido que vivir, que enfrentar, que han podido también comparar, ¿no? Desde acá de México y en cada una de las ciudades donde viven. Y para continuar y con un poco la plática, como vamos llevándola hasta ahorita, pues quisiéramos como pasar a la siguiente pregunta que tiene que ver con otra cosa que ya hemos estado también platicando un poco en el desarrollo de tanto de su presentación como en lo que nos van ido contando, que tiene que ver con el reconocimiento de hijas e hijos en parejas homoparentales y la adopción. Yo sé que algunas de ustedes no tienen hijos e hijas en este momento o que a lo mejor no desean tenerlos más adelante, pero a lo mejor sí conocen, de acuerdo a la legislación vigente en el país donde están residiendo, si por su experiencia o porque lo conocen, ¿no? ¿Cómo se vive el derecho al reconocimiento de hijas e hijos en parejas homoparentales y cómo se vive la adopción, si es que ustedes lo saben en sus países? Siguiendo el mismo orden, Ana, si quieres iniciar con la Ciudad de México, gracias. Ya, perdón, es que no podía activar mi sonido. Ok, a ver, derivado del matrimonio igualitario, pues se supone que tenemos los mismos derechos que cualquier matrimonio, ¿no? Entonces se presumen hijos e hijas del matrimonio todos aquellos nacidos o nacidas dentro del mismo matrimonio. Y así entonces, después de que se llevaron a cabo los primeros matrimonios igualitarios en marzo de 2010,
pues resulta que las lesbianas, muchas tenemos útero y a muchas nos da por utilizarlo porque luego andamos de ociosas. Entonces empezamos a tener hijos. Y entonces, pues, que viene abril, ya algunas pues obviamente venían ya embarazadas, ¿verdad? Y empiezan a salir los hijitos y van al registro civil y resulta que no, que vuelva más tarde, que de eso no me han contado, que así no se puede, que no sé cuánto. Entonces, los primeros registros directos, es decir, se casan las mamás, tienen a los hijos o las hijas y van a registrar al registro civil, fueron con ayuda tanto de la CNDH-DF en aquel entonces, como COPRED, como cualquier instancia que tuviera algo de derechos humanos, que fuera así como, por favor, ayúdame a decirle a este señor del registro civil que este hijo o hija sí es nuestro. Ok. Luego, resulta que, pues, a los hombres gays principalmente, aunque también algunas lesbianas, pues les da por este rollo de quiero adoptar. Y entonces es ahí donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice, no, a ver, espérate, ya se están casando porque quieren todo tan rápido. Esto tenemos que pensarlo, consultarlo, meditarlo y luego vemos. Entonces les tomó abril, mayo, junio, agosto, 4 meses de meditación. Es decir, que no fue sino hasta agosto de 2010 que la Suprema Corte de Justicia ratificó que efectivamente, pues sí, ya que nos queda, pues si ya se están casando, también pueden adoptar. Entonces, se hace posible la adopción homoparental y lesbomaternal. Pero resulta, como siempre pasa en estos casos, que una cosa es lo que queda en el papel y una cosa son las leyes que se aprueban y otra cosa es a la gente a la que educan y le dicen, sí, sí se puede registrar, sí, sí se puede adoptar. Entonces las parejas siguen yendo a los registros y no es tan fácil registrar como se piensa, porque si tú eres una pareja heterosexual, tú vas, vas con tu bebé, registras y ya está, todo en 5 minutos. Tú quieres tu seguro en el IMSS, tú vas, 5 minutos, registras y ya está. Tú quieres lo que sea, un pasaporte, vas 5 minutos y ya está. Pero si tú eres una pareja de gays o de lesbianas, bueno, a eso súmale un amparo, un abogado, un no sé cuánto, un qué sé más, 11 meses más 5 minutos. Siempre son 11 meses más 5 minutos. O sea, todo el tiempo que te toma, ya sea que levantas tus firmas en Change, ya sea que te consigues la asesoría legal, ya sea que le pagaste al coyote, ya sea que lo que sea, más los 5 minutos que de verdad toma el trámite. Entonces, esto es muy injusto para nosotras y para nosotros. Entonces, para finales de 2010 se supone que ya la gente podía adoptar y todo bien y muy chido y bla, pero sigue quedando al criterio de los jueces o juezas del registro civil y sigue quedando a criterio de trabajadoras sociales, de psicólogas, de personas que, pues desde su criterio es que esta familia no puede adoptar porque tienen una disfunción psicológica, es que su orientación sexual está mal. Y esto no es algo que me contaron así como lejano, no, o sea, estos son casos reales, verificables, de compañeras de la red de madres lesbianas en las que en su expediente venía que tenían una disfunción sexual, 2 puntos, ser lesbiana. Y por este tipo de situaciones se les han detenido los trámites. Entonces, por supuesto que cuando tú tienes tus influencias y cuando conoces y cuando bla, 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 o cuando tienes en el speed dial a la COPRED, CONAPRED y demás, pues te resuelven los trámites más rápido. Pero cuando tú eres una persona de a pie que no sabes con quién consultar, todos estos trámites toman muchísimo más tiempo. Y bueno, yo ya les había contado en mi caso particular, la mamá de mis hijos y yo, pues nos adelantamos mucho a que las cosas se pudieran, ¿verdad? Se nos hizo así como, ya quiero tener hijos en 2006, porque no sabíamos para cuándo fuera a venir este rollo del matrimonio igualitario. No nos casamos sino hasta 2010, lo cual quiere decir que de 2006 a 2010
Mi única familia eran mis hijos y yo era la única familia de mis hijos. En 2010 nos casamos ella y yo y la afiliación estaba entre nosotras, pero entre ella y sus hijos, nada. Y luego era muy chistoso porque pues entrevistas y demás, hablando del caso, de cómo ella necesitaba adoptar a su unigénito y su hermano gemelo. Entonces, pues eran muchas situaciones muy complejas hasta que finalmente en 2012 conocimos a esta abogada que dijo, va, yo les ayudo. Y fue que todo 2013 nos dedicamos a intentar un litigio estratégico para que en agosto de 2013 finalmente el registro civil dijera, bueno, podemos plantearnos este tema del reconocimiento. ¿Cómo fue? Nosotras fuimos en marzo de 2013, dijimos sí, queremos registrar a estos niños, reconocer, queremos que se haga un reconocimiento. Porque si yo me hubiera llevado a cualquiera de los compañeros que está aquí y hubiera dicho, él es el padre, en el registro civil hubieran dicho, ah, claro que sí, y lo hubieran reconocido y ya está. No nos hubieran pedido pruebas de ADN, no nos hubieran pedido nada, ni siquiera les hubieran verificado la orientación sexual para ver si sí o si no podían ser el padre. Nada, ya está. Pero resulta que como éramos dos mujeres, pues nos preguntan que cómo fue, que cómo así. Les dijimos, es que las dos estuvimos de acuerdo y que un tratamiento y que esto y que lo otro. Bueno, está bien, que todo eso no nos lo tenían que haber preguntado, nosotros lo ofrecimos voluntariamente. Ya estábamos llenando todos los datos y el registrador se queda viendo y dice esta maravillosa pregunta. ¿Quién es la mamá? ¿Cómo? Pues las dos somos madres, ¿no? No, o sea, ¿quién es la mamá? Hace el gesto. ¿Quién se embarazó? Y yo, la madre gestante soy yo. Me dice, entonces usted me puso mal el orden de los apellidos. Porque, y oigan esto detenidamente, porque la madre no gestante entra en sustitución del padre. Es decir, si no hubo bebés en su cuerpo, es un padre. Ella tenía que poner el apellido en primer lugar. Nosotras dijimos, muchas gracias, con permiso y bye, porque no estábamos de acuerdo en ese orden de apellidos. Así fue como tuvimos que seguir haciendo este litigio estratégico mediante el cual el registro civil nos dijo, pues me tienes que traer académicos, organizaciones civiles, personas de partidos políticos, en fin, o sea, gente de todo tipo, a que vengan y me convenzan de que esto tiene sentido y de que esto es necesario para otras familias. Ay, por cierto, pues si hubiera otras familias en las mismas circunstancias también. Como ya tenía varios meses formada la red de madres lesbianas en México, por supuesto las llamamos y esto fue como la canción de un elefante, dos elefantes, tres elefantes y así. Como veíamos que el registro civil se resistía, fuimos a llamar a otra madre lesbiana. Así hasta que juntamos a todas las que fueron necesarias, volvimos a acudir y en el registro civil dijeron, bueno, va, está bien. Y fue así como finalmente el 20 de agosto de 2013 se llevaron a cabo los primeros reconocimientos de hijos e hijas de madres lesbianas. Se aceptó que entraran en concubinato, se aceptó que se eligiera el orden de apellidos. En fin, hubo varias premisas que finalmente pudieron cambiar ese día. Y bueno, la cosa es que esto parece como que, bueno, ya a partir de ese momento todo se resolvió. No, o sea, todavía es de tener que estar educando a los diferentes registros. Sobre todo, si esto pasó en 2013 y tuvimos cambio de legislatura para, ¿qué fue? 2018, me parece. Y luego tuvimos nuevamente cambios más adelante. O sea, cada vez que hay un cambio, tenemos que volver a educar a todo el personal. Porque estas leyes todavía no quedan por escrito, en blanco y negro, sobre papel. Entonces, todo el tiempo tenemos que seguir sensibilizando, educando, explicando a nuestras familias. Yo me imagino que igualito que las familias heterosexuales, ¿no? Y bueno, pues estos son los 3 casos y las 3 situaciones que se siguen viviendo en México con respecto a registro, adopción y reconocimiento. Y la frase más maravillosa es cuando tú llegas con la otra mamá al registro civil y te preguntan, ¿y yo cómo sé que no es la vecina? Como si una tuviera ganas de estar registrando hijos e hijas con las vecinas, ¿no? ¿Qué obsesión aparte tienen el registro civil con las vecinas? No lo sé. Muchas gracias, Ana, por compartirnos este contexto, la evolución de cómo ha sido, pero además lo que todavía se enfrentan. Recuerdo que platicando algún día también nos comentaba sobre
las dificultades a las que se enfrentan personas que buscan el matrimonio o el reconocimiento con temas administrativos como el comprobante de domicilio. Si nos puedes compartir un poquito sobre esto. Claro, resulta que como ya lo hemos estado diciendo a lo largo de este conversatorio, pues el tema está en que la Ciudad de México es una isla de derechos. Por lo tanto, vienen muchas personas de otros estados de nuestro país. Esto significa que muchas personas no viven aquí. Y ahora han puesto como traba, hace años no, cuando iniciaron los matrimonios no. Tú llegabas, te casabas y hasta con el comprobante del hotel te permitían casarte. Pero ahora te piden una plática prematrimonial, así como bien religioso el asunto, ¿no? ¿Estás segura que te quieres casar? Te piden un comprobante de domicilio que coincida con tu INE, o por lo menos que coincida con la INE de alguna de las dos contrayentes. Si acaso no tuvieras esto, o sea, si tu credencial de elector no coincide con el comprobante de domicilio, necesitas un papelito al que le llaman el protesto, que diga de parte de tu rentero o rentera que la persona que lo está prestando dice, de verdad, esta pareja lleva 6 meses viviendo en mi casa, yo les rento el cuarto o yo les rento la casa y por eso es que les estoy dando el comprobante de domicilio con mi dirección, con mi INE, y de verdad Registro Civil les puedes hacer el favor de casarlos. Entonces, es esta serie de trámites y de cosas que a veces decimos, bueno, ¿qué parte del corazón te deja de funcionar cuando estás discriminando? O sea, ¿qué parte no estás captando de que esta gente está viniendo de otros estados no por gusto, sino porque en su estado no se les está reconociendo? Tienen que gastar extra en transporte, en hospedaje, en viáticos, comida y todo. Y además tienen que venir aquí a pagar mordidas y accesos y no sé cuánto, porque después no les dan oportunidad de casarse a la primera. Para poder obtener una cita, para poder realizar el trámite, para poder regresar a su estado, a ver si les hacen válido el trámite que hicieron. Entonces, un montón de situaciones que nada más están dificultando la vida de las personas. Muchas gracias, Ana, por compartirnos este contexto. Pues es sumamente importante para esta instancia, pero también para hacer un poco de comparación de también cómo se vive en otros países y qué buenas prácticas podemos adoptar, ¿no? Para esto quisiera darle la palabra a Jorge para continuar con esta conversación. Jorge, no te escuchamos. Perdón. Yo con este tema no tengo tanto contacto porque justo no tengo hijos, pero digo, a veces sale la conversación, ¿no? Pero, o sea, yo técnicamente tengo la noción y estoy seguro de que la cuestión de la adopción está totalmente pues, incluida en la cuestión desde la aprobación del matrimonio igualitario en Francia. De eso estoy seguro. Evidentemente con esto pues vienen todas las cuestiones acerca de la adopción que también comparten las parejas heterosexuales en torno a las cuestiones complicadas, pero yo ya no, o sea, yo no podría decir más porque tampoco he estado en contacto con la experiencia de las personas que se han pasado por un proceso de adopción. En el sentido de tener hijos, yo pues solamente puedo remitirme al caso de, por ejemplo, del PMA, le dicen aquí, de la asistencia reproductiva, y que todavía no es, como lo dije hace rato, todavía no es un hecho, tal vez hasta el 29, pero vamos a ver todavía. Entonces, y tampoco conozco personalmente parejas que tengan hijos, que sean homosexuales. Entonces, ahí sí me quedo corto, la verdad, en la experiencia. No te preocupes, muchas gracias, Jorge, pero seguramente sí, como ya nos compartías en la pregunta anterior y con esta ya pues hasta normalización de la inclusión de personas LGBT en toda la sociedad, en el reconocimiento de derechos, etcétera, pues seguramente este avance también en cuanto al reconocimiento de hijas, hijos, hijas y la adopción es igual, ¿no? Que el matrimonio igualitario, bastante
regular, bastante similar o igual de derechos que las parejas heterosexuales, ¿no? Entonces, pues A muchas mí lo que tal gracias. vez yo podría, perdón, lo que tal vez podría pensar es, como pregunta que tengo en mi cabeza especialmente es que, ¿cuál es la experiencia de las personas, por ejemplo, en el caso de que sean dos personas migrantes que estén casadas en Francia? Y cuál sería el nivel de acceso, por ejemplo, a estos procesos de adopción, o incluso si una persona es migrante. Entonces, Francia no es el país ejemplar en cuestiones frente a racismo y xenofobia, entonces de manera fácil en mi cabeza puedo pensar que tal vez pueda haber incluso diferencias dentro de las múltiples parejas que existen en el país. Pero como digo, es como un pensamiento al aire porque no tengo más conocimientos sobre este tema precisamente. Perfecto, muchas gracias, Jorge. Si quieren, podemos continuar con Marlene. Sí, bueno, pues como ya les he estado comentando, sí, acá definitivamente en China, pues están muy lejos todavía es más, de México. Incluso la reproducción asistida no está permitida, todo está muy controlado, ¿no? Bueno, me imagino que saben que hace años aquí en China pues solo se permitía tener un hijo. Actualmente ya se permite tener 2 hijos, pero todavía todo es muy, muy controlado. Entonces, incluso la reproducción asistida está prohibida, a menos que haya eh, problemas de verdad en la pareja heterosexual, por supuesto, y que tienen que recurrir a eso y mediante miles de exámenes psicológicos y tal vez tendrán acceso. Digo, ya no hablemos de una pareja homosexual o de lesbianas, eso está totalmente fuera del foco. Yo tengo unas conocidas, de hecho, fue una pareja que yo siempre supe que quería tener hijos, el problema es que no sabía cómo, ¿verdad? Siendo lesbiana. Conocimos una pareja en Shenzhen, que es una provincia cerca de Hong Kong, una vez en un año nuevo, que estaba embarazada una de ellas y luego nos dimos cuenta, se nos vio el precio, como decimos. Entonces empezamos a platicar y ella es una chica colombiana eh, casada, que no está casada, con una china. La china fue la gestante y pues nos han contado mucho, pues han tenido muchos problemas. Evidentemente, la chica colombiana no puede ser nada familiar de estos niños, ni siquiera pudo viajar a Estados Unidos, que fue donde se hizo el procedimiento, porque, bueno, eso ya es también cuestión de discriminación y otros motivos con los colombianos y tal, las situaciones migratorias. Ellos viven una, digamos, vida armónica, porque pues tienen acá todo, viven bien, pero sí en cuestión de derechos, nada. Nosotros pues somos también el claro ejemplo que tomaron, ¿cuánto? 6 meses, el gobierno chino se tomó 6 o 7 meses para darnos la visa de los niños, pero que dependen de la visa de mi esposa, pero la visa de mi esposa depende de la mía, pero por caso especial, porque no se dieron cuenta que le dieron una visa a unas lesbianas. Pero bueno, se dieron cuenta ahora que nacieron los bebés. Entonces, sí, aquí está totalmente complicado el asunto. Era como una dinamita, realmente diario nos llamaban del consulado, como también para tranquilizarnos, que no fuéramos a hacer, ya saben, un escándalo. Tampoco ellos sabían cómo iban a reaccionar el gobierno chino, no sabían ni por dónde, sí, muy complicado. Y pues sí, hemos vivido la experiencia aquí en China y en México la parte que también me tocó, que me da risa, que comentaba Ana, pues nos fuimos corriendo a casar a México cuando nos dimos cuenta que, bueno, era necesario como pareja y para intentar esto de la visa. Y sí, mordidas allá en la Ciudad de México, que tienes que hacer la plática, el no sé qué. Oiga, pero no tenemos tiempo. Ah, pues páguenme. No, pero pues tengo que confesar que tuvimos que pagar mordida por aquí, mordida para allá, para que pudiera salir el acta de matrimonio lo antes posible.
y venirnos a la brava, porque para eso la queríamos, a aplicar aquí, y enfrentarnos, porque fue lo que hicimos, así como que, ahí está el acta, ojalá que me den la visa o que me lo reconozcan. Tuvimos suerte hasta ahora que pues ya se nos acabó. Pero bueno, esa sí es la experiencia y sí, aquí hay muchos activistas, buscan obviamente derechos, todavía están, la verdad, muy lejos. Pues como ustedes saben, el gobierno chino sí es muy restrictivo, muy cerrado. Mm, la sociedad sigue siendo muy machista, entonces todavía están lejos. Muchas gracias, Marlene. Qué importante, como decías tú y como decía Jorge, el tema que intersecta también, ¿no? El tema de la migración en diferentes países para acceder a estos derechos, o sea, personas que no solo como ustedes que están como mexicanas, pues viviendo en otro país, sino, bueno, en tu caso que son dos mexicanas, o en el caso de Jorge que solo es un mexicano, o Joel, ¿no? Es un mexicano, pero ¿qué pasa cuando son dos mexicanas, ¿no? O dos mexicanos, todo se complica aún más, ¿no? Para el tema, pues sí, para este reconocimiento, para este acceso a derechos, lo que nos compartía sobre la pareja, una colombiana y una china, pues ella, la colombiana, es la que está viviendo o enfrentándose a estos conflictos en el país donde residen, ¿no? Entonces, es una de las intersecciones que tenemos que analizar bastante bien para continuar con estos trabajos de reconocer y no discriminar, ¿no? Muchas gracias, Marlene. Le cedo la palabra a Joel para ver cómo se vive en Eslovenia el reconocimiento de derechos. Uf, híjole, pues la verdad es que sí me da un poco de pena porque me podría decir, a pesar de que es Unión Europea, de que todos tenemos euro, todos somos muy felices, pues en Eslovenia simple y sencillamente no se puede adoptar. Nosotros no podemos adoptar. Tengo, por ejemplo, un par de amigas que son lesbianas que las dos quisieron hacer realmente soy neófito en las terminologías las que manejan ustedes de camisa y eso y todo lo demás. No sé absolutamente nada. Pero ellos, lo que hicieron ellas fue que las dos hablaron con un amigo y lo que hacían era de la forma casera, que no sé exactamente porque nunca les he preguntado ni cómo, pero nunca lo hicieron, pues siempre lo hacían en casa, decían, sí, es que viene y en casa lo hacemos. Obviamente yo dijera por ahí, yo no soy muy metiche. Yo les dije, ok, muy bien. Y pues bueno, solamente una de ellas se quedó embarazada, pero ella es la madre y la otra no tiene absolutamente ningún derecho ni nada. Lo tienen entre ellas porque ellas así lo deciden. Y ahora tienen un contrato de convivencia o matrimonio que ya ha facilitado un poquito más, como que si es que, no sé, se enferma la bebé, pues entonces cualquiera de las dos puede como que estar como familia. Pero hasta donde yo sé, no tenemos. Eso sucedió, creo que, bueno, primero comenzó en el 2014, si no mal recuerdo, en Eslovenia, hace relativamente muy poco, donde dijeron que, empezaron a hacer el activismo para que pudieran reconocer como parejas del mismo sexo, que fueran matrimonio, porque querían la palabra matrimonio dentro del registro, que hasta ahora no la tienen. Sigue siendo, existe una cláusula que no son todos los derechos tal cual como matrimonio. Pero bueno, eso lo pidieron junto la adopción con el matrimonio. ¿Qué cosa fue lo que sucedió? Que la religión católica, que en Eslovenia es un país muy, muy católico, lo que hicieron fue que dijeron no. Y como es un país muy católico, definitivamente regresaron absolutamente todas las reformas, todas las leyes, todo lo que habían propuesto, lo regresaron hasta que en el 2015, sí, 2014, 2015, 2015, 2016, decidieron quitar la parte de la adopción. Y entonces fue cuando cuando la iglesia dijeron, bueno, si se quieren casar, se pueden casar, pero no pueden adoptar.
O sea, fue todo un rollo acerca de con respecto a la definición familiar, porque simplemente porque es un país demasiado machista, tienen cosas, tienen mentalidad retrógrada en muchísimos aspectos, a pesar de que de todas las leyes, debido a que son Unión Europea, deberían de registrarlos. En teoría, todos los países están regidos bajo las mismas leyes, o al menos deberían de ser así, pero no es así. Y pues bueno, yo sé que en Eslovenia no se puede adoptar. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos adoptar, definitivamente no se podría. Si fuéramos a México, y que en México, por ejemplo, que si hiciera de alguna manera pudiéramos adoptar, podría llegar a Eslovenia, pero no podría ser hijo de los dos. Uno de los dos tendría que ser el padre, y el otro, el amigo del padre. Digo, eso es muy, muy retrógrado, y como eso sucede muchísimo, y realmente me da mucha pena, porque es un país que yo quiero mucho y lo considero como mi país, a pesar de que no nací aquí, pero pues sí le falta muchísimo. No sé si tanto como China, pero sí, en muchos sentidos es la verdad es que da pena y da coraje porque no debería de ser así. Pero pues bueno, eso es la situación que sucede aquí. Claro, muchas gracias, Joel. Pues sí, qué importante esto que dices de creemos cuando estamos en México, por ejemplo, ¿no? Que los países europeos están muy avanzados en reconocimiento, en derechos. Y claro, tenemos ejemplos como Francia, lo que nos comenta Jorge, ¿no? Pero también tenemos países en el mismo continente, primer mundo, ¿no? Que es así llamado, ¿no? Donde podemos ver todavía prácticas incluso más restrictivas que en nuestro país, ¿no? Y bueno, no se diga Asia con estas políticas un poco o bastante más estrictas, ¿no? Digo, China y otros países de Asia que son bastante restrictivos en el reconocimiento de derechos, bueno, desde las mujeres hasta por supuesto, la diversidad sexual y de género es todo una controversia, ¿no? Entonces, pues esta conversación, esto que nos están comentando, pues así, para mí es muy importante y muy enriquecedor para conocer los contextos y las diferencias en el análisis de estas comparaciones de derechos y de acceso a ellos, ¿no? En cada uno de esos países. Les cedo la palabra a Joseph. Sí, Dani. Bueno, pues ya para ir cerrando esta interesante e enriquecedora charla, iríamos con nuestra última pregunta, que digamos va a resumir seguramente todo lo que se ha hablado a lo largo de esta sesión, porque ya se han mencionado diversas situaciones o problemáticas muy particulares que enfrentan no solo en México, sino hablando también en términos comparativos, que fue parte del objetivo de esta sesión, ¿no? Ver cómo se viven los derechos de personas mexicanas en otros países. Entonces, la pregunta sería si ustedes identifican alguna práctica, ¿no? Ya se mencionaron muchos casos, muchas situaciones específicas, pero vamos digamos, a profundizar o a cerrarla bien en el sentido de que si identifican alguna práctica de discriminación que aún viva en su ciudad de residencia, ya sea una discriminación social, institucional, hacia las familias LGB con o sin hijos e hijas, ¿no? Jorge ya nos comentaba esta situación, si bien no está familiarizado tanto con la adopción o con los hijos e hijas, sí tiene algunos conceptos sobre lo que significa o sobre las trabas o problemáticas que enfrentan estas personas, ¿no? Entonces, siguiendo ese mismo orden, sería turno de Ana que nos pueda comentar esta pregunta que les estoy haciendo. Adelante, Ana. Ok, bueno, pues hay muchos tipos de discriminación, ¿no? Está la discriminación institucional y la discriminación social. Entonces, pues
Discriminación social hay por todas partes, ¿no? Desde la maestra que le dice al hijo o a la hija que no puede tener dos mamás, que no es normal que tenga dos mamás o cosas de ese tipo. La situación es que tenemos escuelas públicas que se supone que deben de garantizar una educación laica y una educación accesible a todo el mundo. Entonces, esta discriminación social por parte de esta maestra se vuelve una discriminación institucional cuando ella, representando a la SEP, le está diciendo a nuestros hijos y nuestras hijas que sus familias no son normales. Entonces, este tipo de situaciones las tenemos todos los días. Ahora, yo ya había mencionado una serie de discriminaciones por parte del registro civil. O sea, el simple hecho de que te pregunten cosas como, ¿cómo saben ellos que la otra señora no es la vecina, la prima o la persona que se encontraron allá afuera? O el hecho de que pidan requisitos extra. O, por ejemplo, a la hora de expedir pasaportes, el que se tenga que presentar una hoja que diga que son producto de algún tipo de tratamiento asistido. O cuando, no sé, en diferentes casos ha habido diferentes situaciones, ¿no? Porque justo como no hay un protocolo, o si acaso lo hay, no se les hace saber a las personas que existe un protocolo de actuación para tratar a las familias LGBT, pues entonces terminamos cayendo en esta serie de situaciones. Ay, perdón, se me fue la luz aquí. Y bueno, Todavía se ve bien. sí, perdón, es que me puse nerviosa cuando todo se puso oscuro. Tenemos situaciones en las escuelas, tenemos la situación en que a la madre no gestante no se le toma en cuenta. Tenemos situaciones en hospitales, precisamente cuando no tenemos el acceso a la reproducción asistida. Yo suelo decir que las mamás lesbianas somos como cualquier mamá. Somos igual que todas las mamás. O sea, nos preocupamos porque coman bien, reciban todos los nutrientes adecuados. Ahora con la pandemia, bueno, que se enseñen a usar el tapabocas y lo usen bien y que no lo estén quitando y todo eso. Que duerman bien toda la noche, que no tengan pesadillas, que no se raspen las rodillas, que el perrito no los muerda, que sean personas amables, que sean educadas, que hagan bien su tarea, que participen en sus clases en línea, que aprendan todo lo que tienen que aprender en su Aprenda en Casa. Somos mamás como cualquiera, nos preocupamos de lo mismo, de verdad. Pero somos mamás diferentes porque nosotras tenemos que pasar por una serie de trámites que otras mamás no tienen que pasar. Nosotros, para garantizar desde el acceso a nuestra maternidad, tenemos que hacer un montón de cosas que otras mamás, las mamás heterosexuales, ni siquiera soñarían en hacer. Por ejemplo, lo que comentaba el compañero Jorge, me parece, de Eslovenia, Jorge es de Francia, perdón. Acá el otro compañero, Jojo, de Joel. Joel, ok, Ya. perdóname, Joel, de Eslovenia. Nosotras tenemos que recurrir a veces a nuestro mejor amigo gay, pedirle una donación de su esperma, irnos después nuestra pareja y nosotras al oscurito a que nuestra pareja nos haga el depósito de esperma en el lugar indicado, para nosotras podernos generar un embarazo, cosa que no haría una mamá heterosexual. O tenemos que ahorrar y ahorrar y ahorrar, no solamente por un año, sino a veces por más, para poder acceder a un tratamiento de reproducción asistida. O nosotras tenemos que buscar, una vez que ya tenemos al hijo o a la hija, las maneras en que nuestra familia va a ser pues garantizada de sus derechos. Entonces tenemos que ver exacto si tenemos que realizar o no un turismo de trámites, si sí o si no se va a poder registrar y reconocer y demás a nuestros hijos y nuestras hijas y todo. Y todas estas pequeñas diferencias son producto de la discriminación. Si la discriminación no existiera, no tendríamos este conversatorio el día de hoy. Entonces, preguntarnos acerca de las discriminaciones es hacernos conscientes así de golpearnos en la cara, es darnos cuenta cómo el simple hecho de tener que tener este conversatorio es porque vivimos la discriminación día con día. Y si en esta ciudad de derechos, si en esta gran isla donde todo se supone que ya está más o menos resuelto,
seguimos tropezándonos día con día, como pasa en el resto de nuestro país. Es una situación que nos termina desbordando. Al día de hoy, en la red de madres lesbianas en México, te puedo mencionar al menos 3 casos de diferentes partes del país de madres no gestantes, es decir, las que no llevaron al hijo o a la hija en su cuerpo, con el miedo de perder a su hijo o a su hija, porque están viviendo una separación y las leyes en sus respectivos estados, incluida una pareja de la Ciudad de México, no les puede garantizar que van a seguir viendo a sus hijos. Eso es discriminación. Y eso se vive en la piel todos los días. Sí, gracias, Ana. Sí, es una discriminación arraigada, ¿no? Sistémica hacia ese grupo de población, evidentemente, y también hacia otras estructuras, ¿no? El acceso escalonado al ejercicio de los derechos con respecto a los derechos que están asociados a un matrimonio heterosexual, pues ya nos comentas, son muy diferentes y muy complejos, ¿no? Muy complicados incluso, ¿no? En esta visión o en este contexto de la diversidad de familias. Entonces, agradecemos también los comentarios e iríamos ahora con, en este orden, con Marlene. Adelante. Hola, ¿me escuchan? Escuchamos Okay. bien. Bueno, pues también apoyando mucho de lo que comenta Ana, pues sí, lo vivimos en todos los trámites, ¿verdad? Aquí, bueno, pues ya les conté mucho, pero pues hay muchas cosas, las risas desde que quise hacer el trámite, risas en la oficina le llaman de entradas y salidas, que es donde expiden visas y reciben a todos los extranjeros, los codazos entre los funcionarios, que todo el mundo se pare a ver. Fuimos incluso como la novedad, ¿no? Las lesbianas extranjeras, aquí en nuestro caso, ¿no? Que vivimos en China. Pero bueno, eso es en cuestión de un trámite, porque pues no nada más ahí, desde la familia, que cómo, a ver, pero ¿de quién es hijo? No, pero a ver, ¿a quién se va a parecer? O sea, unas cuestiones tan arraigadas y tan fuertes que de verdad te puede desequilibrar como padre, porque realmente están dudando de tu familia, están poniendo de verdad en tela de juicio tu amor, ¿no? La unión que tienes para empezar con tu pareja y el por qué están decidiendo dar este paso. Es algo muy complicado y sí apoyo mucho lo que dice Ana porque lo vivimos todos los días y en muchas formas, que a lo mejor ya te acostumbras, te vuelves como fuerte, digamos, al respecto, lo puedes enfrentar, pero no deja de doler y no deja de ser difícil. A lo mejor la primera vez que te hacen un tipo de nueva discriminación, dices, ay, y te puedes sentir mal, ¿no? Y la siguiente ya no. Pero pues se vive, yo, bueno, en México viví mucho la discriminación en el punto de, pues claro que estás en un trabajo y no, mejor no comentarlo, mejor mantenerte al margen. Después fui muy activista, estuve muy luchando por los derechos, pero pues nunca falta. Desde en tu familia también que te estén frenando, oye, pero ¿estás segura? ¿Pero cómo por ese camino? ¿Qué va a decir la familia? Desde ahí, ahorita nos estamos limitando, digamos, a la cuestión de procedimientos, que es digamos, una cosita chiquita de todo lo que engloba pues a nosotros como homosexuales y demás. Entonces, sí, aquí, bueno, hay mucho discriminación. Pues nosotros abiertamente aquí en China no comentamos más que con gente más cercana y normalmente con extranjeros que, digamos, pueden ser un poquito más abiertos al respecto. Hay muchas amistades que son chinos por aquí que pues imagínense, esto que les voy a contar es de mucha risa, pero no, es triste. Pues nuestra teoría con mucha gente que nos conoce, pues son hijos de Dafne, de mi esposa, y su esposo está varado en México. Esa es la versión que muchos tienen para no entrar en, ya saben, en explicar y tal, porque pues tenemos muchas de perder en muchos sentidos, ¿no?
que la comunidad que está aquí, que pueda hacer que te vayan a... Ay, no, es muy, muy, muy complicado. No son lo suficientemente abiertos. Entonces es algo muy triste que tenemos que vivir. Bueno, en mi caso, pues más fuerte, ¿verdad? Porque yo soy la amiga que le ayuda y que soy muy buena amiga. Entonces, muchos, ay, qué buena amiga es. Digo, nuestras amistades cercanas, claro que lo saben y demás, pero es ir por la calle y pues si no se tienen mucho, ay, qué preciosos bebés, que a ver, que bla, bla, bla. ¿Y dónde está el papá? ¿Y por qué el papá acá? Entonces salir con la sonrisa de, ay, que no disfrutamos un paseo porque no nos dejan en paz, ¿no? Las preguntas, a lo mejor, digamos que si estuviéramos en México esto no pasaría, pues también pasaría. Realmente se supone que está mucho más avanzado en estos términos, pero nuestra sociedad todavía es muy cerrada para, pues, no digo que todos, pero sí hay mucho, desde tu familia. Entonces, bueno, esa es mi experiencia y mi punto de vista. Gracias, Marlene. Sí, complicado ejercer los derechos en otro lugar y que estos a su vez sean respetados, ¿no? Doblemente es doblemente la carga, ¿no? Emocional o de derechos, tanto fuera del país, estar lejos del país, de lo conocido, como a su vez vivir también discriminaciones en el lugar de residencia. Jorge, sería tu turno que nos contaras sobre alguna práctica de discriminación que esté presente en tu ciudad, ya sea social o institucional, hacia las familias LGB con o sin hijas e hijos. Pues en lo institucional sí hubo algunos casos. De hecho, en el 2017 hubo la resolución de la Corte Europea de Derechos Humanos contra una alcaldesa del sur de Francia que se había negado a tratar de casar a una pareja de dos mujeres. Y fue bastante controversial en el 2017, pero el caso ya había sucedido desde el 2013. Entonces tomó su tiempo también, incluso después de la aprobación del matrimonio igualitario en Francia. Después de eso, no ha habido otra controversia del mismo nivel. También porque no es totalmente prohibido que ningún funcionario público rechace. Entonces, porque hay 5 años de prisión de amenaza y pues 75,000 euros de multa. Entonces se puso como algo grave. En el sentido social, pues sería muy complicado decirlo, no sé. Yo en mis participaciones ahora mismo hablé mucho acerca de las cuestiones institucionales de Francia, de las cuestiones de derecho que otorgaba el matrimonio igualitario y bastante amplio, ¿no? Pero ya en lo social, pues ya es un poquito más complicado, porque, no sé, yo personalmente con mi esposo, yo me siento a veces más seguro a veces en la calle, en cuestiones de afectos, en Ciudad de México que París. París se me hace una ciudad un poco peligrosa para dos personas del mismo sexo en la calle. Creo que hay más probabilidades de que te golpeen, pero muchas más en esta ciudad que en Ciudad de México, por ejemplo. Eso me parece muy interesante. Ahora también hay otras cuestiones que juegan en la cosa, como lo mencioné antes. Yo no creo que las cuestiones de discriminación que vive una pareja de dos hombres cisgénero blancos en Francia sea la misma a una pareja que tiene una persona racializada como parte o que hay una persona extranjera, o que hay una persona no binaria. Hay muchos factores que pueden jugar, que pueden hacer efecto en este distinto nivel. Y creo que las problemáticas locales, así como desde México a Francia, pasan dentro de la discriminación hacia parejas por decirlo así, por los filtros de la cuestión de los problemas que hay en torno al racismo, la xenofobia,
también a la cuestión de la transfobia. Entonces hay un montón de cosas que pueden jugar en juego, pues pueden estar en juego. Y básicamente sí, a mí me parece interesante porque en Francia hay estas cosas, todas esas garantías, pero al mismo tiempo la cuestión de cuidarse, de cuidar a quién le dices y a quién no, y saber que esto te pone en una desventaja. Creo que esas nociones son un retrato de un problema social que existe en este país también, como en México. Y si esas nociones existen es porque todavía hay mucho trabajo que hacer. Entonces, a veces hay un problema porque, de hecho, este mes la alcaldía de París salió con una nueva estrategia contra la homofobia y contra las parejas homosexuales. Y fue una campaña muy grande que se puso en todos los metros y todo, que eran personas como heterosexuales abrazando a personas homosexuales, pero la persona homosexual no se veía su cara, ¿no? Entonces era como, sí, él es gay y lo acepto. Entonces, esta campaña fue bastante llena de críticas porque era una campaña no de valorización de las personas homosexuales, sino dirigida completamente a una tolerancia ambigua frente a las personas heterosexuales. Fue muy extraña la campaña. De hecho, creo que ya la quitaron porque hubo demasiada polémica sobre ella. Y bueno, pues todavía hay muchas cosas que trabajar y que en Francia a veces cuando hay gente que me pregunta, yo siempre casi intento responder que siempre nunca se puede jugar solamente sobre el tema, por ejemplo, de la homofobia, pero la homofobia tiene que estar ligada también a los problemas del racismo, xenofobia, transfobia que existen en la sociedad para conjugar también nuevas estrategias para combatir estos problemas. Entonces, sí, esa es mi experiencia, lo que yo puedo decir después de 4 años viviendo aquí como persona casada. Muchas gracias, Jorge. Y bueno, finalizamos entonces con Joel. Adelante. Ok, bueno, de entrada, mi experiencia de vida con mi familia siempre fue mis padres siempre me aceptaron, nunca hubo ningún problema. Mi padre tuvo ahí un tiempo de 2, 3 semanas, el cual como que lo tomó un poquito como para digerirme, ¿no? Pero entonces, ellos siempre me han protegido, siempre me han dicho que vamos, que yo sea yo, que no tenga ningún... Entonces yo tengo ahí como un poquito, vivo como en una burbujita que desafortunadamente la gran mayoría no. ¿Por qué? Porque viene discriminación de familia y creo que eso afecta muchísimo, claro, más en la infancia cuando se vas formando tu carácter y vas haciendo como, te vas conociendo a ti y vas aceptando el mundo desde tu perspectiva. Eso es por una parte. Por otra parte, eh, anteriormente dije que yo no había sido muy activista, pero ahora que lo pienso, creo que de cierta manera sí. Yo estuve, Eslovenia es un país de gente la cual es un país muy nuevo, es un país muy joven, estuvo dentro del socialismo tenía muchísimas barreras, pero son de gente con un corazón muy, muy grande y muy abiertas a nuevas opciones. En ese sentido, sí. Es verdad que no están educados, como lo que decía Ana, en verdad, en el sentido de trámites, burocracia es lo peor que puede existir porque siempre te van a poner, no es más bien, no les podría decir que son malos, sino más bien no están educados. Y eso es un gran, gran, gran problema que aquí les va a llevar muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque nunca no conocen, por ejemplo, cuando yo me quería registrar, me pidieron que un acta de no matrimonio, pero que dijera que yo no estoy casado ni con hombre ni con mujer, lo cual eso solamente es de educación. ¿Por qué? Porque yo era el primer caso que ella tenía. Entonces, bueno, ese tipo de educación. Por otro caso, también, creo que nosotros nos enfrentamos a discriminación todo el tiempo y que en algún momento nosotros pensamos, o al menos yo pienso, que esa discriminación llega a ser llega a ser normal, que no debería ser. ¿Por qué? Porque discriminación no es ni positivo ni debería ser normal. A mí me pareció, yo les voy los voy a hacer muy, muy pequeño. Yo participé en un reality show aquí en Eslovenia
Y dentro de mis tareas de hacer el reality show era enseñar a una pareja a dos amigos heterosexuales cómo actuar como si fueran pareja gay. Y eso yo lo utilicé para decirles, es que no tienen que actuar, no tienen que ser ni afeminados, ni tienen que ser absolutamente nada especial, solamente ustedes dos deben decirlo y deben actuar. Eso es todo. Y los comentarios que yo recibí de toda la gente que tenían, por ejemplo, padres heterosexuales con hijos que decían, es que en verdad yo no podía creer que mi hijo, yo tenía miedo que llegara a ser gay, pero ahora realmente es que no me importa. No que no me importe, sino veo que es algo que no tiene que tener ninguna connotación negativa. Y también yo les decía, también hay mucho, en Eslovenia hay otro caso que sucede que es la homosexualidad no es mal vista, pero debido a la educación, la gran mayoría son casados para poder cubrir y aparentar con la familia. Y eso realmente es un fenómeno que aquí sucede muy a menudo. Y ese tiempo que estuve en el reality también aproveché para decirles, ustedes no tienen idea de cuánta gente se callan y no les expresan quiénes realmente son debido a que tienen miedo. Entonces, Eslovenia, en particular, que es la experiencia, lo que yo tengo, es que existe la discriminación. Es un país que está aprendiendo y aprende bastante rápido. En cuestiones burocráticas creo que les falta muchísimo, pero que van por buen camino, desde mi perspectiva. Y claro, yo, bueno, como les decía anteriormente, con mis padres, con mi familia, que ellos me quieren, que siempre me han enseñado como, sé tú. Yo también sé, como que siempre pienso que el hecho de sufrir discriminación todos los días es normal, aunque no es normal. No sé si me explico eh, que el hecho de estar templado no significa que tengamos que sufrirlo. Existe, en resumidas cuentas, existe, es solamente mayoritariamente burocrático y, y creo que aquí puede avanzar muchísimo en lo que respecta al calor humano. Sí son muy abiertos y receptivos. Gracias, Joel. Sin duda son muchos los pendientes que todavía se tienen en diversas materias, ¿no? Para el pleno ejercicio de los derechos humanos en todos los lugares donde ustedes se encuentran. Ha sido una charla muy enriquecedora. Desde la instancia ejecutora nos vamos con muchas reflexiones, ¿no? Les agradecemos muchísimo su tiempo, su espacio que se dieron para participar en estos espacios que impulsamos desde esta instancia para visibilizar precisamente todas esas problemáticas en torno al ejercicio de los derechos humanos, para generar insumos, hacer propuestas que ayuden, al menos en el ámbito local, avanzar en la garantía de derechos humanos, ¿no? Joel, gracias por tomarte tu tiempo, incluso estando de vacaciones, ¿no? Fueron dos horas muy amenas. Agradecemos mucho también a Jorge en estos horarios, a Marlene, evidentemente también por esos horarios tan complicados, ¿no? Estos cambios de horario por la gran separación que tenemos continental. Y evidentemente a Ana también por tomarse su mañana platicando con nosotros, ¿no? Que nos ha acompañado en diversos ejercicios y que ha sido una activista que ha ayudado mucho a la población LGBTI. Entonces, agradecer nuevamente. No sé si Dani quiera hacer un comentario final. Gracias a todas también y agradecerle a Bere que tuvo que salir por un conflicto, un tema que tuvo que atender de emergencia, pero agradecerle al COPRED también por la disposición de participar en este conversatorio y nuevamente me sumo a los agradecimientos a cada una de ustedes y de Jorge, Ana, Marlene, Joel, por haber atendido esta convocatoria, por haber estado con nosotras 2 horas de su vida compartiéndonos algo tan importante, tan interesante y que seguro nos va a servir para fortalecer
por acá en la Ciudad de México o buscar mejores prácticas en la garantía de derechos de la población LGBT. Entonces, muchas gracias. Gracias a Joseph también por hacer juntas posible este conversatorio y pues nos encontramos en la siguiente. Gracias. Gracias.